El repentino derrumbe de la civilización mundial. Una teoría. Estamos asistiendo ahora mismo al vertiginoso y completo desmoronamiento de la civilización mundial, señalando la época más crítica y negra de la historia de la humanidad. Podemos entender por civilización mundial aquella ordenación humana basada en el reconocimiento del derecho al capital privado, la división política del mundo entre estados-naciones, la división social entre capitalistas y trabajadores, la producción industrial, el consumo masivo de productos industriales y el uso de tecnologías. Los componentes paradigmáticos de su estructura se han degenerado a tal estado y tan irreversiblemente que muy poco será rescatable en la siguiente era, llamada el milenio, y aquello que la constituye ha llegado a perder toda funcionalidad para insuflarle alguna energía renovadora. Aunque ha habido momentos sublimes durante su construcción, como la escritura, las artesanías, las manifestaciones artísticas, el conocimiento científico, el descubrimiento geográfico, las comunicaciones y la computación, nuestra civilización ha aportado desde su inicio la semilla de su propia destrucción. Basados en evidencias históricas, podemos teorizar que, probablemente poco después de la revolución agrícola pastoril, a ella ya se le había implantado en dicho tiempo y en diversos lugares del mundo el germen de su destrucción. La mencionada revolución expandió la productividad alimentaria que fue codiciada por algunos. Con violencia y apetencia por riqueza y poder, estos se apropiaron ilegítimamente de lo que pertenecía por origen a la comunidad y se erigieron en dominadores y opresores, dando nacimiento a los reyes. Ellos contravinieron la esencia humana de solidaridad e igualdad, hermandad y justicia, implantadas indeleblemente en su carácter por eones de vida tribal y comunitaria. Paleoantropólogos recientes estiman en 1.000.000 de años, y además se apoyaron en un tal derecho divino elucubrado por la religión que ellos establecieron y constituyeron una casta guerrera para asegurar su dominio y el de su descendencia. En el curso del tiempo, espoleados por el prurito inicial de la codicia, al comienzo nuestra civilización fue adquiriendo prácticas de crueldad y posesión que se fueron incorporando, institucionalizando e incluso glorificando. La venida de Jesús, hace 2 milenios atrás, fue seguramente provocada por estas tendencias centrípetas que el colisionar de imperios estimulaba, pero el mensaje de amor, justicia y felicidad en la trascendencia no alteró la tendencia de insaciable poder y riqueza, pues el mensaje solo fue escuchado por los oprimidos. El instinto de supervivencia animal no lograba ser reencauzado hacia el bien común por los humanos más brutos que se hacían con el poder. Veamos a continuación cómo las unidades que componen nuestra civilización han ido surgiendo y desarrollando hacia su autodestrucción. No me referiré a situaciones como calentamiento global, la extinción de recursos naturales, la contaminación, la explosión demográfica, etc., sino a los aspectos culturales, sociales, políticos y económicos. En lo cultural surgió la idea de que la ciencia todo lo puede potencialmente explicar y que aquello que queda al margen no existe, como el enunciado del filósofo Bertrand Russell: lo que la ciencia no puede decirnos, el ser humano no puede saber. No es extraño escuchar a Nietzsche decir que Dios ha muerto y enterarse que la mayoría de la gente le hace eco. Indudablemente, la ciencia moderna es un logro extraordinario de la humanidad. Ya en 1770, ella se había constituido en un cuerpo de conocimientos organizados que estudia, investiga e interpreta los fenómenos naturales, sociales y artificiales, obtenidos mediante la observación y la experimentación. Desde entonces su enorme desarrollo y su capacidad para obtener certeza han avasallado las otras formas del saber, con lo que ha desaparecido la sabiduría atesorada de experiencias en los confines donde lo sensorial penetra en el mundo espiritual. Paralelo al maravilloso avance del conocimiento científico ha surgido en forma aplastante el ateísmo y sus corolarios, el egoísmo, la vanidad y la angustia. El imperialismo anglosajón ha teñido la civilización mundial con la ideología individualista, que la ha impulsado a su envidiada preeminencia en la esfera internacional. Las escuelas inglesas de pensamiento, empirismo, positivismo y utilitarismo, siguiendo la idea renacentista de que el ser humano puede hacerse a sí mismo y desvinculado de toda autoridad religiosa o moral, explican la relación entre los seres humanos y la de estos con la sociedad civil y el Estado, y enfatizaron dos aspectos. Primero, el individuo existe para sí mismo, independientemente de la sociedad.
Segundo, el respeto y la no interferencia a la acción de los otros seres humanos y el Estado en la suposición de que cada cual anda tras lo suyo. Thomas Hobbes suponía que el hombre es un lobo para el hombre. Posteriormente, Adam Smith estimó que existe una relación causal entre el afán de lucro individual y su efecto en el bienestar colectivo si se deja que las leyes del mercado operen libremente. La ética individualista ha elevado el pecado capital de la codicia a la categoría de una virtud cardinal. Deshumaniza la estructura social al interponer el dinero como principal vínculo en las relaciones humanas. Origina individuos egoístas al enfatizar el lucro individual como motor y fin de la actividad humana. Impone el valor de la competencia individualista a nuestra natural psicología de cooperación social. Trastoca el carácter de creatividad y contribución del trabajo por mera mercancía impersonal. Genera un consumismo y un exitismo desenfrenado. Propone modelos para el deber ser que son estereotipos irreales e irrealizables, provocando angustias generalizadas. La ética individualista es criticada por omitir relaciones sociales más equitativas y cooperadoras y por negar la solidaridad y la igualdad natural de los seres humanos. En la actualidad han surgido poderosos líderes ideológicos, como Milton Friedman o Ayn Rand, que ensalzan el egoísmo en toda acción. Este es contrario a la búsqueda del bien común, que requiere la acción solidaria, generosa y desinteresada para poder reorientar el mundo de su curso de colisión. En lo social podemos apreciar el desarrollo de la idea del darwinismo social de cómo en el juego de la selección natural en una sociedad sobrevive, no el más apto, sino el más fuerte. El término lógico de esta idea lo vemos hoy día, cuando nos enteramos que el 1% de la población mundial se ha apropiado por la fuerza y el fraude del 90% de la riqueza del mundo y además se está planeando eliminar al enorme excedente de población, ya muy empobrecida, que quedará desocupada cuando se implemente la robotización, que va de la mano con el 5G, y que no siga contribuyendo, en palabras del propio Bill Gates, al calentamiento global. Desde hace unos 2 siglos y medio. A partir del capitalismo la sociedad se ha dividido entre explotadores y explotados, burgueses y proletarios, capitalistas y trabajadores, conduciendo a unos pocos a la superabundancia y condenando a la vasta mayoría a penalidades sin fin. La causa de la creciente desigualdad social es que el capital se acumula y concentra constantemente, mientras el trabajo obtiene cada vez una mayor desmedrada remuneración y debe doblegarse cada vez más a una ley en cuya legislación participa marginalmente. Ocurre que en el medio económico del libre mercado el trabajo naturalmente abunda, mientras el capital es siempre escaso. El trabajo asalariado es obligado a entrar al mismo libre mercado que el capital. Allí el primero, por su relativa abundancia, tiene una gran oferta, mientras el segundo, por su relativa escasez, es muy demandado. De este modo, se perpetúa y acrecienta la brecha social entre quienes trabajan y se ven obligados a vivir en la escasez y quienes son propietarios y viven en la abundancia. De hecho, el trabajo debe ser efectuado a cualquier precio, pues quien lo ejecuta se ve obligado primeramente a sobrevivir. En cambio, el capital es cómodamente invertido en la actividad que ofrezca el mayor beneficio dable, en el menor plazo posible y con el menor riesgo posible. Además, las riquezas que se producen pertenecen al capitalista, pero no al trabajador que puso el esfuerzo en producirlas, pues el capitalista es dueño de los medios de producción, compró la materia prima y remuneró al trabajo. El capitalismo redujo el trabajo humano a mera actividad mecánica inducida por la división del trabajo. La máquina hizo posible la introducción de la línea de montaje según parámetros tayloristas, la que encasilló aún más la versátil actividad humana. El negro futuro del trabajo depende ahora de la computación, la automatización y la robótica. Ahora somos testigos de los últimos días del capitalismo, era que nació con la revolución industrial y que terminará en un próximo colapso económico general. La posición dominante de la oligarquía plutocrática ha adquirido además un incontrarrestable poder político-militar que no puede encauzar sino a la destrucción de la civilización. Lo más distintivo del capitalismo es el fenómeno socioeconómico jurídico del derecho de propiedad privada, que se refiere a la posesión de riqueza para obtener, poseer, usar, usufructuar, beneficiarse, controlar, emplear, disponer de y dejar en herencia tierra, capital, cosas y otras formas de propiedad. El término propiedad privada es equívoco, pues significa en realidad una posesión, el capital, que se invierte para que se reproduzca sin que el poseedor realice trabajo alguno. Desde luego,
Este derecho no es un derecho humano, sino un derecho positivo que el poder político que la plutocracia domina lo transforma en un privilegio. El derecho de propiedad es el único derecho cuyos beneficios son propios y cuyas obligaciones son de los demás. Todo tiene dueño porque genera ganancias. El capitalismo es alabado por haber aumentado la riqueza, generado más productos, acrecentado el empleo, expandido los mercados, probando ser un sistema económico que funciona exitosamente para producir y distribuir enormes cantidades y variedades de bienes y servicios y dando la posibilidad de acceso de bienes de consumo a la inmensa mayoría de las masas. También representa la absoluta posesión de riqueza sin miramientos al bien común, la justicia social, la solidaridad, la opresión, la explotación y todo ello en función del egoísmo, el lucro y el poder personal y la satisfacción de la codicia. Es la raíz de la inequidad y al que se puede trazar todos los males por los que el mundo atraviesa, desde las angustias personales hasta las guerras totales. El régimen del derecho de propiedad privada permite a los propietarios la posesión irrestricta de los medios que pueden satisfacer hasta los caprichos más nimios. Posibilita que un individuo posea una riqueza que escandaliza al resto que vive en medio de tanta necesidad. Trata de bienes escasos que alternativamente pueden satisfacer exclusivamente el capricho más absurdo de algún individuo por medios escasos que pueden ser aprovechados potencialmente por muchos otros, más necesitados. Consagra un privilegio mientras impone una restricción a la democracia y una limitación a la natural igualdad en dignidad de las personas. Lo consagra como un derecho de carácter absoluto, adquiriendo mayor importancia que los otros derechos humanos, y en su defensa la legislación no trepida en restringirlos. Controla a quien tiene solamente la propiedad sobre su propio cuerpo, el que debe rendir el esfuerzo exigido por el desigual mercado a cambio de un salario que le permitirá, si acaso, subsistir. Produce valores culturales desfigurados, como el consumismo, el exitismo, el individualismo. En síntesis, produce una crítica e inestabilidad social. El derecho de propiedad privada se origina finalmente del ejercicio del poder que emana precisamente de la posesión, pues en el capitalismo el poder político proviene del poder económico. La historia nos enseña que los burgueses, que son los poseedores del capital, adquieren, por el mismo hecho de poseerlo, un poder político correlativo tan poderoso que pocas dificultades han tenido para hacer valer el derecho de propiedad privada. Es natural que quienes poseen propiedad poseen también el poder político para imponer, legitimar y justificar legalmente el derecho de propiedad privada. El orden jurídico se establece según el interés económico de quienes detentan el poder político. El poder de la burguesía llega a elaborar ideologías que ensalzan el sistema económico capitalista y el derecho de propiedad privada y la difunden a través de los medios de comunicación social de los que ella es propietaria en su mayoría. Impone los mitos que todos llegamos a aceptar como verdaderos. El crecimiento económico como finalidad de la acción política, la autorrealización como propósito de la acción personal, el gozo como objetivo de la existencia individual, el dinero como condición de la felicidad, la participación en el mercado como la expresión de la libertad, y la iniciativa privada como su expresión máxima. Mientras el gran capital se apodera del mundo, el Estado burgués es funcional a los intereses de la clase propietaria, la que se agrupa política y socialmente para defender sus privilegios, constituyendo una clase social dominante en la cual se reproducen y acrecientan su poder. La única justificación para reconocer el derecho de propiedad privada no está generalmente en la esencia de los seres humanos y su natural convivencia, sino en la conveniencia de la clase dominante. Quienes han querido oponerse a este dictamen han sido violentamente eliminados mediante guerras, gobiernos autoritarios y la misma ley. La imposición del derecho de propiedad privada exige un Estado policía y muchos golpes de Estado y guerras. Harold J. Lasky ya señaló en Reflections on the Revolution of Our Time, 1933, que, considerando que el Estado pertenece a los poseedores del poder económico, las reformas alcanzan al límite que las clases acaudaladas consentirían sin llegar a las armas. En tecnología, que es la aplicación del conocimiento científico a la técnica, nuestra civilización tuvo la esperanza de construir el anhelado paraíso para la completa felicidad de todos. Todas las necesidades, aspiraciones, fantasías podrían ser resueltas, como el padecimiento del trabajo, la enfermedad, el hambre y hasta la muerte. La oración a Dios quedó añeja.
ya que la tecnología podría producir con creces lo que Dios podría otorgar para satisfacer la avidez. Sin embargo, se olvida que la inversión de capital en tecnología suprime la necesidad de trabajo y que ella es inventada y desarrollada por este para lograr el mayor beneficio en un mercado que premia una mayor competitividad y novedad. Desde los años 1811 y 1916, cuando Ned Ludd y los ludditas se dieron cuenta que la tecnología reemplazaba trabajo, el camino ha ido derecho hacia el reemplazo total del trabajo por la robotización de la economía. Sin embargo, la tendencia del capital privado para reemplazar capital por trabajo es como dispararse a los pies, ya que el salario se gasta en su totalidad para comprar lo que el capitalista produce masivamente, puesto que el trabajador es el consumidor. Paralelamente, obtusos tecnócratas imaginan un mundo manejado por robots, preguntándose seriamente si acaso por su supuesta enorme inteligencia los robots lograrán algún día dominar a los seres humanos. Pero ellos parecen no entender que el reemplazo del trabajo por la automatización solo conseguirá cesantía, fuerte disminución del consumo, descrédito de la idea de propiedad privada y descalabro económico. Hasta hace un par de décadas se creía que el progreso económico que traía la tecnología y el conocimiento científico permitiría solucionar todos los problemas de la humanidad. En la actualidad se percibe que nunca como ahora el ser humano está rompiendo los equilibrios ecológicos de los que forma íntimamente parte. Y este proceso destructivo del medio ambiente de todo el mundo se está llevando a cabo con la misma aceleración exponencial con que se desarrolla la tecnología. Tal como la propiedad privada explota el trabajo, también explota la naturaleza como si fuera infinita. La voracidad de lucrar enceguece al capitalista que deja de ver el despilfarro, la contaminación y el agotamiento de la naturaleza y no cejará en explotarla hasta que el mundo quede yermo, sin fauna ni vegetación pero pestilente. Pues el límite de la naturaleza es su destrucción. El éxito del capitalismo depende de la existencia de riquezas naturales que aporten a la inversión una ganancia mayor que el costo requerido en su explotación. El capitalismo se fundamenta en la utopía del tecnologicismo, que asegura la provisión de bienes y servicios sin límite de esfuerzo ni de explotación de recursos alguno. La globalización es la tendencia del capitalismo para acceder a la explotación de todas las riquezas naturales de la tierra, sin reserva alguna. La acumulación de capital que la actividad económica genera aumenta en forma exponencial, de la misma manera como aumenta la explotación de los recursos naturales y la contaminación de la naturaleza hasta el extremo mismo de sus posibilidades. Los efectos de estas acciones son que sin nuevos recursos que explotar en un futuro inmediato, la economía capitalista colapsará, arrastrando consigo la civilización en la que se apoyó y modificó. Ya el capitalismo se transformó de productivo a meramente especulativo, señalando su propio y total extenuación. La idea de un progreso ilimitado como destino de la humanidad se ve frenado por la realidad de una naturaleza limitada. En el ateo siglo de las luces se extendió la idea de progreso en una visión lineal y progresiva de la historia pero restringido al desarrollo material. El progreso fue concebido como el motor de la historia que está impulsado por la razón, la ciencia y la tecnología. Esta idea dominó con fuerza hasta fines del siglo pasado. En cambio, en este siglo estamos comenzando a constatar que el mundo no es ilimitado para nuestras exigencias de continuo crecimiento, y comprobar que el petróleo, impulsor de nuestra civilización, se está acabando, junto al agua dulce, la pesca, los terrenos de cultivo, las especies y otros recursos naturales, que la naturaleza ya no puede absorber la contaminación, que los problemas sociales crecen sin poderse resolver, que la política, la educación, las costumbres se degradan aceleradamente, que el calentamiento global se hace imparable. El horizonte se va oscureciendo con cada vez más amenazantes nubarrones de las que las potencias persiguen afanosamente protegerse. En política internacional, nuestra civilización se caracteriza por el Estado-nación como ordenador racional de la humanidad. Si bien el Estado-nación se comienza a formar en el Tratado de Westfalia, 1648, que acaba con el antiguo orden feudal, sus instituciones políticas maduraron con la Revolución Francesa, 1789. Un Estado-nación es una forma de organización política que se caracteriza por tener un territorio claramente delimitado, una población relativamente homogénea,
y un gobierno central intenta armonizar los intereses del individuo y la comunidad de obtener al tiempo protección y libertad. Es adversaria y hasta enemiga de los estados-naciones vecinos y fácilmente llegan a la guerra. En el último tiempo el surgimiento de entidades supranacionales, como la UE, e imperios hegemónicos militares con agencias secretas y autónomas, como Estados Unidos, Rusia, China e India, ha significado el término de la base del orden internacional referido a la libre determinación de los pueblos, la igualdad de derechos, la integridad territorial, la independencia, la no intervención, la soberanía, dando lugar a la ley de la selva e incontables guerras y dejando la puerta abierta a una gigantesca guerra mundial. Como decía al comienzo, muy poco de nuestra civilización permanecerá tras su derrumbe total, según se puede deducir de los testimonios proféticos, que podrás ver en http://uniun2016 parte 3.blogspot.com/. Desaparecerá el lucro, el dinero, el mercado, la industrialización, las tecnologías que dependen de una gran provisión de energía, los medios de transportes autopropulsados, el Estado-nación, la propiedad privada, la policía, los ejércitos, los cultivos intensivos destinados al mercado, las escuelas profesionales. La gente creerá en Dios, vivirá en el campo, se comunicará con todos sus vecinos, tendrá familia, ocupará un terreno donde cultivará su alimento y compartirá lo que produce, aprenderá y compartirá su conocimiento, producirá arte y compartirá sus creaciones y será feliz. Describo lo anterior, ya que la verdadera esperanza que se puede mantener en medio del absoluto caos solo se puede mantener si uno se libera de los valores que hemos aceptado de nuestra civilización y acepta, en vez, los del Evangelio.